El autor de este pensamiento fue Giovanni Bátimo, a quien se le postula como un autor y filósofo posmodernista. Giovanni Bátimo nació en 1936 en Turín, Italia. Estudió filosofía en la Universidad de Turín y posteriormente en la de Heidelberg. En 1964 inició su docencia de estética en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Turín. Bátimo ha sido profesor universitario en Nueva York y en Los Ángeles. Es asimismo doctor honoris causa por la Universidad de Palermo, la Universidad de La Plata, la UNED, la Universidad de los Buenos Aires, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otras, así como miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Bátimo nació en la era de los nacionalismos, en la época del abandono de la metafísica clásica, la era de horror ante el maquinismo irracional, los campos de concentración y la bomba atómica. Turín, su lugar natal, es una ciudad italiana marcada por la influencia de Friedrich Nietzsche, a quien había dado alojamiento y donde le sobrevino el ataque que cesó su producción filosófica. Ese contexto fue su hogar para el estudiante de la filosofía, cuyos estudios luego completó en Heidelberg, cuya impronta lo introdujo a la filosofía de Gadamer, solo bajo cuyo diálogo y honesta rebeldía tiene sentido la obra de lo que hoy son 40 años de infatigable trabajo filosófico. Profesor de estética en la Universidad de Turín desde muy joven, ya que en 1961 publica el concepto de producción en Aristóteles, con aún fuerte acento de la influencia de Gadamer. Publicó 2 años después Ser esencia y lenguaje en Heidegger, y continuando con sus estudios estéticos en la misma orientación, en 1967 publicó Poesía y Ontología. Ha sido colaborador en distintos periódicos italianos. Actualmente ya no ejerce la actividad de docente. Hacia el año de 1964 enseña en la Universidad de Turín, donde su pensamiento se desarrolla en un contexto de cambios en la sociedad y en la cultura, que es en cierto modo relativista y valorar especialmente la multiculturalidad. Así nace la idea y el concepto del posmodernismo, que indica el fin y despedida de la modernidad. El pensamiento débil es un concepto acuñado por Gianni Battino, confluyente con el movimiento intelectual más genérico de la posmodernidad. De acuerdo con Battino, su principal y originario exponente, el pensamiento débil, nace del intento de realizar una relectura urbanizadora del pensamiento de Martin Heidegger. Semejante a esto, el proyecto de la odontología hermenéutica desarrollada por Hans Jörg, pero con una orientación dedicadamente más radical desde que el nihilismo, que incluso para Heidegger mismo era considerado como un riesgo para el ser. Su perspectiva era en cierto modo relativista y valora especialmente la multiculturalidad. El pensamiento débil comparte algunos rasgos con la destrucción en cuanto a la libertad de interpretación no sujeta a una lógica. También está presente en la crisis de ideologías de finales del siglo XX, considerándose a veces como un elemento intelectual del eclecticismo político de la llamada tercera vía. El pensamiento débil es un pensamiento antimetafísico, entendiendo por metafísica la idea de que existe un orden objetivo del ser. Batino considera, influido por Heidegger, que el ser es evento. Esto es una apertura a horizontes históricos semejantes o a su entender a los paradigmas de Thomas Kuhn. La historia del ser, de acuerdo al autor, se identifica con la historia de la metafísica, que no sería otra cosa que la sucesión de aquellos horizontes y abarcaría desde el paradigma platónico hasta la hermenéutica misma. De hecho, Batino ha proyectado políticamente esta noción ontológica. El pensamiento metafísico sostiene que solo puede ser el pensamiento de los vencedores, es decir, de aquellos interesados en mantener vigente el orden dado.
El pensamiento débil que Batino propone como una alternativa al racionalismo inflexible de la modernidad no parte de la aspiración por encontrar verdades absolutas, incuestionables y universalmente válidas, e intentar la construcción de una sociedad libre, incluso de las nuevas condiciones de la globalización, que no solo es la economía, sino que solo que involucra profundamente a nuestra mente y nuestros propios afectos, deseos y sueños. Esta no confía exclusivamente en la razón, sino que abre las puertas a otras formas de comprensión e interpretación del mundo, como la sensibilidad, las apariencias y las formas simbólicas. Algunos de los rasgos negativos que tiene el pensamiento débil son los siguientes: que desclasifica cualquier otra clase de ideas que no se apeguen a su noción de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que permite que se legitimiten actitudes de intolerancia, rechazo, prohibición o persecución hacia quienes defienden otras formas de pensar. Cancela otras posibilidades de comprensión del mundo que podrían brindar perspectivas relevantes acerca del mismo. Y no responde cabalmente a problemas fundamentales de la existencia humana como la muerte, la incertidumbre del futuro, la consolidación de la individualidad o las reacciones sociales, etc. También el pensamiento débil repercute en ámbitos políticos y sociales, advierte contra todas las posibilidades de forma de dominación, totalitarismo, fanatismo, intolerancia y violencia que se pueden desencadenar a partir de creencias de verdades absolutas. Aquí ya entraremos un poco más en lo que es el pensamiento en la modernidad. Para esto yo les hablaré un poco en términos generales de qué es la modernidad, que es el resultado de un proceso histórico que quiso llevar tanto elementos de continuidad como de cambio. Por ello se trata de un proceso de carácter global y de una realidad distinta en las que las etapas históricas en cuanto a lo económico, lo social, lo político y lo cultural se interrelacionan y avanzan a ritmos desiguales hasta terminar por configurar la moderna sociedad burguesa y una nueva forma de organizaciones política. Según Bátimo, la modernidad se puede y debe dar paso decisivo para establecer la conexión entre dos filósofos que sin duda aportaron para el cambio del modernismo al posmodernismo, uno con el nihilismo y el otro con la hermenéutica. Bátimo, en sintonía con Lyotard, está convencido de que la modernidad ya haya hecho su tiempo y que si el posmodernismo es la experiencia de un fin, lo es en primer lugar como experiencia de fin de la historia, es decir, de la concepción moderna de la historia como curso unitario y progresivo de eventos a la luz de la ecuación según la cual nuevo es sinónimo de mejor. La modernidad, en la hipótesis que propongo, se acaba cuando, por múltiples razones, ya no parece posible hablar de la historia como algo unitario. Razones que no son solamente de tipo intelectual o filosófico, sino también de tipo histórico-social, porque van del ocaso del colonialismo y del imperialismo, hasta el advenimiento de la sociedad compleja. En efecto, si el rescate de los pueblos sometidos ha vuelto problemática la idea de una historia centralizada y movida por el ideal europeo de humanidad, el afirmarse del pluralismo y de la sociedad de los medios ha minado en la base de posibilidad misma de una historia unitaria. Así pues, Nietzsche y Heidegger han de ser de gran influencia para Bátimo. De hecho, en su libro El fin de la modernidad, nihilismo y hermenéutica, la cultura posmoderna, expresa claramente la relación y vínculo entre la reflexión de estos dos autores que llevan a una reflexión, por un lado, sobre el fin de la época moderna y sobre la posmodernidad. Por otro, así, Bátimo está convencido de que los grandes cuentos legitimados por la modernidad hagan parte de una forma mentis, metafísica y fundacionista, ya superada. De hecho, él cree que el paso de lo moderno a lo posmoderno se configura como el paso de un pensamiento fuerte a un pensamiento débil. El tema principal de la filosofía nietzscheana, reelaborado por Bátimo, es el del nihilismo, sintetizado en la famosa frase de Nietzsche: Dios ha muerto, en la que Dios es el emblema de todos los valores de la moral, del conocimiento, de la historia. Nietzsche entiende que el nihilismo, desde una doble óptica, en un sentido negativo y pasivo, el nihilismo se ha insertado en la tradición cristiana en la línea de la creencia platónica en un mundo perfecto, suprasensible
y auténticamente real. De este modo, ha anulado el valor del mundo sensible, del instinto y por tanto de la vida en general. Pero con la frase Dios ha muerto, Nietzsche anuncia el fin de esta especie de nihilismo que ha caracterizado toda la historia de la cultura occidental y al mismo tiempo el inicio de una nueva era en la que cobra importancia un nihilismo positivo y activo que niega el valor a todos los valores de la tradición, incluido la de una anhelada vuelta a la naturaleza, denunciándola en tanto fábula y mentira. Dicho giro de todos los valores transforma de hecho el nihilismo en un ideal de vida potenciada al máximo, por así decirlo, que el hombre nuevo deberá experimentar para no volver a caer en ninguno de los falsos ídolos de la tradición. Ahora, ¿cómo es esto? Como pensamiento fuerte, o también conocido como metafísico, Batimo concibe un pensamiento que habla en nombre de la verdad, de la unidad y de la totalidad, un tipo de pensamiento ilusorio tendiente a establecer posturas absolutas, y como pensamiento débil, o también conocido como post-metafísico, lo concibe un tipo de pensamiento que rechaza las categorías fuertes, es decir, un tipo de razón que junto a la razón y dominio de la tradición ha renunciado a una fundación única, última, normativa, etcétera, etcétera. ¿Cómo se presenta? El pensamiento débil se presenta explícitamente como una forma de nihilismo, vocablo que el filósofo de Turín considera una palabra clave en nuestra cultura, una especie de destino del que no podemos liberarnos sin privarnos de aspectos fundamentales de nuestra espiritualidad. Con este término, que Batimo usa de manera positiva y propositiva, cree que el nihilismo no se debe combatir como un enemigo, más debe ser asumido como nuestra única posibilidad. El nihilismo del cual habla Batimo no es un nihilismo resentido ni trágico, obsesionado por el derrumbe de lo absoluto, y por el no sentido no es tampoco un nihilismo fuerte, tendido a edificar un nuevo absolutismo sobre los escombros de la metafísica, es decir, un nihilismo que sustituye la voluntad del hombre a la voluntad creadora de Dios. El de Batimo es un nihilismo débil, que habiendo vivido hasta el fondo de la experiencia de la disolución del ser, no tiene ni añoranzas por las antiguas certezas, ni deseo de nuevas totalidades. De aquí su carácter constitutivamente posmoderno y su consonancia con el hombre de buen temperamento del que hablaba Nietzsche en la filosofía del amanecer, describiéndolo como un individuo libre de resentimiento. Para Gianni Batimo, hemos entrado en la posmodernidad, una especie de Babel informativo, donde la comunicación y los medios adquieren un carácter central. La posmodernidad marca la superación de la modernidad, dirigida por las concepciones unívocas de los modelos cerrados, de las grandes verdades, de fundamentos consistentes, de la historia como huellas unitarias del acontecer. La posmodernidad abre el camino, según Batimo, a la tolerancia, a la diversidad. Es el paso del pensamiento fuerte, metafísico y de las cosmovisiones filosóficas, de las creencias verdaderas, del pensamiento débil, a una modalidad del nihilismo débil, a un pasar despreocupado y por consiguiente alejado de la acritud existencial. Para él, las ideas de la posmodernidad y del pensamiento débil están estrechamente relacionadas con el desarrollo del escenario multimedia, con la toma de posición mediática en el nuevo esquema de valores y relaciones.
La noción de la posmodernidad es algo más que una mera forma de decir que se refiere a un tiempo, o sea, el nuestro, caracterizado por la ruptura del tiempo lineal, y a ello colaboran inevitablemente los medios de comunicación de masas que hacen el pasado presente y lo lejano cercano. Esa ruptura del tiempo da al traste con la concepción de la historia como sucesión de hechos y con la posibilidad misma de su narración. Primero, porque ha quedado puesto en evidencia en su carácter de fabulación. Segundo, porque aunque disponemos de los medios para elaborar una historia universal en un momento en el que ni siquiera lo que está debajo de una uña escapa de la visión de los satélites, no podemos ya la noción de esta historia, porque ésta depende de un centro, unificadamente de la hegemonía de un poder central. Si un punto de vista de dominio no se puede escribir de la historia en el sentido lineal, en este sentido, posiblemente el término posmodernidad en esta moda, pero es también la expresión de algo real. Según Batimo, los inspiradores del posmodernismo son Nietzsche y Heidegger. El acceso a las posibilidades positivas que se encuentran en las condiciones posmodernas de existencia es posible solo si toman en serio los resultados de la destrucción de la ontología, operado por Heidegger y antes de él por Nietzsche, mientras que el hombre y el que sean concebidos metafísicamente y platónicamente en términos de estructura estables que imponen el pensamiento y la existencia la tarea de fundarse, de establecerse con la lógica y con la ética dentro del dominio de lo no evidente, reflejándose en una mitificación de las estructuras fuertes en todos los campos de la expresión. No será posible para el pensamiento vivir positivamente aquello verdadero y propiedad metafísica que la posmodernidad. Pensamiento débil en la posmodernidad. El pensamiento débil lo que plantea es la existencia de valores universales. Por lo tanto, lo que plantea es la necesidad de aceptación de lo relativo. El relativismo lo que plantea es la idea de que todas las ideas, todos los conceptos, todas las culturas, todos los valores son válidos en un contexto determinado. Al leer lo que pensaba Gianni Battimo sobre la posmodernidad y el pensamiento débil, concluyo que compartimos la idea de que no todo debe de estar establecido por la sociedad. O sea, son buenos los cambios dentro de la forma de ser de cada persona, que cada persona es distinta, cada persona piensa diferente, cada persona actúa distinto. Así que es bueno que cada persona sea como es, o sea, no todas las personas deben ser igual que las demás. De Nietzsche Papington hereda el anuncio de la muerte de Dios, es decir, la teoría de la ausencia de los valores absolutos metafísicos, incluyendo la idea del sujeto. De Hitler hereda la concepción del ser, es decir, la tesis según la cual el ser no es, mas acontece, y el convencimiento consecuente según el cual el acontecer del ser no es más que abrirse, lingüístico de varias aperturas históricas destinatales, o sea, los varios horizontes concretos dentro de los cuales los entes se vuelven accesibles al hombre y el hombre a sí mismo.